María Emilia Franchignoni es actriz, dramaturga, directora de teatro, traductora. Llevó a escena Freshwater, la única obra de teatro escrita por Virginia Woolf, y también tradujo esta obra por primera vez en la Argentina, publicando Freshwater y los textos de teatro de Virginia Woolf en un libro que se titula Freshwater, una comedia y textos breves sobre teatro en el Cuenco de Plata. ¿Qué tal, María Emilia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Vos estudiaste comunicación, mientras tanto seguías tu formación como actriz, como dramaturga, y cuando terminaste tus estudios te fuiste a Estados Unidos con una beca para la Tisch School of Arts de Nueva York. Exactamente, para hacer una maestría en performance, un posgrado en performance. Bueno, yo estudio teatro desde que tengo 15 años, digamos. Y mi formación en comunicación está mucho más relacionada, digamos, a las humanidades y a los estudios culturales. Y mi especialización, digamos, y mi tesis fue sobre el nuevo teatro argentino y el feminismo, digamos, y ciertos discursos del feminismo que yo veía y ciertas articulaciones dentro del feminismo que tenían que ver con el cuerpo, que yo veía que también se tomaban en esta nueva corriente de teatro que surge en los 90 en Buenos Aires y que está mucho más relacionado con la experimentación corporal que con el texto. Y ahí fue como llegué a performance y pedí la beca y me fui para allá y estuve un año. Y estos estudios de género, estudios feministas, de alguna manera me imagino que te conectan con Virginia Woolf. Y sí, para mí Un cuarto propio fue un material fundante en mi vida, no solo, digamos, literariamente, sino también personalmente. Muchas de las cuestiones que Virginia, bueno, analiza ahí, si bien en un periodo histórico como súper concreto, y también, digamos, en toda su obra, ella está siempre en conversación con el lugar de la mujer en la sociedad y más aún en la literatura, tenían que ver con mis propias búsquedas personales. Y también mis búsquedas en el teatro. Eso llama la atención, ¿no? Cómo Virginia Woolf es una autora que todavía reclama esto de la lectora mujer, siendo vos tan joven, ¿no? Porque uno piensa, bueno, un cuarto propio ya las mujeres de alguna manera tenemos, pero sigue resonando todavía. Sí, bueno, un cuarto propio tenemos algunas, no todas, pero también digamos que el lugar de la mujer en la sociedad y ciertos discursos asociados a la mujer en la sociedad, si bien han cambiado, digamos, las interpelaciones durante la historia, siguen abiertos un montón de frentes en los cuales uno debe como escindirse de cierto mandato por ser mujer, de muchos, y que me parece interesante que la obra de Virginia, digamos, por su sensibilidad y por la experimentación formal, que tiene, sigue resonando en una sensibilidad más contemporánea, precisamente por eso. Y pasemos entonces a Freshwater, acá esta obra de teatro, la única que escribió Virginia Woolf. Vos hiciste la traducción al castellano, se publica por primera vez en la Argentina. Es una obra que Virginia escribió entre 1923 y reescribe en 1935. Es muy divertida porque es un divertimento teatral que ella realiza para representar el día de cumpleaños de una de sus sobrinas preferidas. Sí, exacto, de Angélica. Yo hice la traducción, pero también hice una versión, por eso se la llama versión acá en el libro, precisamente porque lo que hice fue conjugar las dos versiones de la obra, la del 23 y la del 35, que son muy diferentes. La del 23 es mucho más escueta y parecería, digamos, establecer como una relación con dramaturgias más clásicas, mientras que la del 35 hay como un mayor desarrollo y además pareciera relacionarse más con dramaturgias modernas del siglo XX, digamos, hay intercambios más breves, en el 23 hay los monólogos muy extensos, y además la del 35 propone ciertos juegos teatrales que la emparentarían con el teatro del absurdo. Claro.
En principio la del 23 ella la descartó, y la del 35 se representa, como decíamos, en el cumpleaños de Angélica. En el estudio de Vanessa. Claro, en el estudio de pintura de la hermana de Virginia Woolf, Vanessa Bell, y los actores son todos conocidos. Exactamente. Bueno, Leonard, que era el marido de ella, hizo de Charles K. Cameron. Vanessa hacía de Julia Margaret Cameron. Su sobrina hizo de Ellen Terry, que es como uno de los papeles protagónicos, además del de Julia de la obra. Vendría a ser como el personaje de Ellen, es el único que hace un recorrido heroico, ¿no? Es ella quien pasa por todas las peripecias y a quien uno va siguiendo como espectador o como lector. Bueno. Y después del enamorado de Ellen, hizo su hermano, Julian Bell. Y hasta Mitzi, que era la mascota de ellos, hace el mono tití. Claro, en tu versión, en la que llevaste este año a escena, Mitzi no aparece, está nombrado, pero en la obra actuó, era el mono tití de Leonard Woolf. Mascota, claro, exactamente. Y después hay algo que siempre me causó gracia, sí. Dije, en la familia, siempre con las preferencias, y no, hay un papel muy triste para otra sobrina, que es el de la marsopa, entonces ahí se ve quién es la sobrina preferida y quién no, ¿no? Bueno, pero Virginia hacía de burro, o sea que también digo... Eso es genial, que una escritora como Virginia Woolf haya, vos lo podés contar mejor que yo, alquilado una cabeza de burro y aparecido a saludar diciendo... este es el trabajo de un burro. Exactamente. Es muy me parece lo más genial de la obra, esa desfachatez. La obra es muy desfachatada, no solo, digamos, en la temática que toma, digamos, a unos artistas victorianos, sino lo que hace con ellos, que es burlarse de ellos y que son nombres muy pesados, digamos, de la historia cultural inglesa. Y ella los trata, digamos, muy sarcásticamente. Claro, porque es una obra familiar en muchos aspectos, ¿no? Tenemos los que la escribe ella, la representa su familia, pero además la protagoniza una tía abuela de Virginia Woolf, que fue una pionera en la fotografía, Julia Margaret Cameron, y acá tenemos una foto que sacó Julia Margaret Cameron de la madre de Virginia Woolf. Sí, bueno, la madre de Virginia Woolf era una de sus modelos preferidas, y hasta se dice que ella era como el modelo, digamos, de belleza que tomaron, digamos, los prerrafaelitas como William Cullen Hunt. Sí, sí. También fue modelo de la Virgen María de la Anunciación. Exacto. Y decime, contanos un poco el tema entonces de la obra. ¿Es Julia Margaret Cameron? La obra se centra, digamos, en la figura de Julia Margaret Cameron, que era la tía abuela por parte materna de Virginia Woolf. Virginia Woolf nunca llegó a conocerla. Se centra en la historia de ella y de sus amigos, todos artistas e intelectuales, digamos, de la época victoriana, que se reunían en lo que se llamó en su momento el Círculo de Freshwater, que se juntaban precisamente en la casa de Julia Margaret Cameron y su marido, Charles A. Cameron, que se llamaba Dimbola Lodge, en la isla de Wight, en Inglaterra. En la obra hay personajes famosos como... Alfred Lord Tennyson, uno de los grandes poetas románticos, el pintor George Frederick Watts, y una de las protagonistas, digamos, de la obra es justamente Ellen Terry, que fue después cuando... Bueno, ya venía una familia de actores, pero luego de su matrimonio con Watts se convirtió en una de las grandes actrices victorianas, que además es la tía de John Gielgud y la madre de uno de los teóricos del teatro, que es... se me fue el nombre. Ahora va a volver. Sí, ya vuelve. Ya va a volver. Mientras acá tenemos a Ellen Terry en pantalla, una foto que saca Julia Cameron. Exacto. Y acá Tennyson, a los que ella hacía posar largos minutos, porque esa era la técnica de la época, y de esto un poco se ríe Virginia Woolf en la obra. También de esta cosa del ideal de la verdad que es igual a la belleza y que no salen de esta idea de que la verdad es igual a la belleza y la belleza es igual a la verdad, en contra de ya los presupuestos modernistas que defiende Virginia y el grupo de Bloomsbury, ¿no? Exactamente, la obra, digamos, toma como uno de los motivos, cada personaje pareciera ser que tuviese como un motivo que se repite así obsesivamente, y
y sobre todo esta anécdota que siempre gira como en torno a la figura de Julia Margaret Cameron, que era como una figura bastante peculiar y excéntrica dentro, digamos, de la sociabilidad victoriana, si bien era como un referente, a la vez se conocía por tener costumbres bastante excéntricas y sobre todo, digamos, en su labor como fotógrafa. Sí. Y que digamos, tenía todos a sus modelos, más que los atrapaba y los sometía. Y hay anécdotas como que tuvo como encerrada no sé cuántas horas a uno de los modelos para que cuando ella lo sacase del cuarto oscuro tuviese la cara de espanto necesaria que ella quería fotografiar para esa determinada obra. Y en ese sentido me parece muy interesante la anécdota porque involucra, digamos, una puesta en escena, la puesta en escena que eran esas fotos para ella, digamos, es un motivo y es un recurso muy teatral también, el estar montando y pedir también cierta como interpretación determinada a esos actores, a esos modelos, pedía interpretaciones, que actúen, y eso también era un buen pretexto a la hora de decidir llevar escena a la obra, jugar con la teatralidad de ese mundo y de cómo ella los presenta, ¿no? Claro. Y cómo en una época donde la gente, bueno, no tenía otros divertimentos, ¿no? Entonces en la de Julia Cameron el divertimento eran las fotografías y estas imágenes quietas. En el de Virginia, las familias que podían representar una obra de teatro. Claro, exactamente. Sí, bueno, tiene justamente que ver con eso. Digamos, lo interesante de la obra es que siempre establece como relaciones con sociabilidades, en el caso de Julia Margaret Cameron, bueno, el círculo de ella, en el caso de Virginia es el círculo de Bloomsbury, y después si uno también hace como una relación con las puestas en escena que tuvo la obra después, que digamos la primera puesta en escena fuera de Inglaterra profesional recién fue en el 82, en París. Y vos hiciste una relación hace un ratito muy interesante Sí. con el Teatro del Absurdo, y contanos acerca de esta representación que la hace nada menos que Ionesco, ¿no? Exactamente, Eugene Ionesco y otro grupo, digamos, de intelectuales de franceses de esa época deciden llevar la escena y después también vuelven a repetirla con algunos cambios en el elenco en la Maison Française de NYU, que es donde yo fui a estudiar. Y es muy interesante porque establece, digamos, parece ser que en la historia de Freshwater empiezan a converger como mosaicos de sociabilidades intelectuales de diferentes periodos históricos, que arma como una especie de palimpsesto que a mí me parecía interesante conversar como directora, por qué llevar hoy escena, digamos, Freshwater, porque me parece que está todavía ese potencial, digamos, de la obra, muy poco explorado, de hablar sobre ciertos lugares comunes del artista. Y lo hace también burlándose de cierta cuestión, digamos, autorreferencial del discurso artístico. Y ahí también es por donde, digamos, vendría a ingresar la temática del absurdo, que es la incomunicación. Claro, vos sos la primera directora que lleva esta obra de Virginia Woolf a escena en la Argentina, y a mí lo que me sorprendió cuando la fui a ver, varias veces, Sos nuestra espectadora número 1. fue que la gente, el público, la pasa muy bien, se ríe mucho, sin tener por qué saber quién fue Virginia Woolf, quién fue Julia Margaret Cameron. Ahí interpretan rápidamente lo que sucede, esta problemática del artista que está solamente pensando en su arte, y cómo hay otros personajes que dicen, bueno, pero la vida pasa por otro lado también, ¿no? Totalmente. Hay varias instancias en eso. Primero fue digamos, el trabajo de la adaptación. Vos leíste la obra en inglés y está llena de chistes internos que no solo, digamos, refieren a los vínculos con estos intelectuales victorianos, sino también que ahí se cuelan un montón de chistes internos que hacen referencia al grupo de Bloomsbury. Entonces, digamos, está como esta doble temporalidad, digamos, inmersa en la obra, que también tenía que ver justamente con el contexto en el cual se representó. Claro, y lo que era difícil era que el público actual y argentino pudiese ingresar, digamos, esos códigos. Entonces, lo primero fue en la adaptación, digamos, buscar digamos, modos de que esos, digamos, esas bromas se produzcan, pero que estén asociadas a otras cuestiones más generales que tengan que ver con la historia.
Y a la vez, bueno, también todo el material que se ingresó de la del 23 a la del 35 tenían que ver justamente con eso, con robustecer un poco la línea argumental para que los personajes estuvieran definidos y pudiera haber más información para que el espectador pudiese entender y de algún modo ingresar al mundo. Que es muy particular, muy hermético también. Y que lográs con pocos recursos. Acá vemos en pantalla a algunos de los actores, Julia el personaje de Julia Margaret Cameron lleva una lupa, o sea, con pocos recursos de escenografía y mucho movimiento, sí, de los actores y una dinámica muy interesante, se sigue perfectamente la obra. Aquí vemos a Ellen Terry y a John Craig. Y bueno, aquí Y estamos... es Edward Gordon Craig, el hijo de Ellen Terry, uno de los grandes teóricos del teatro. Iba a llegar, en algún momento iba a llegar. Yo traje, bueno, una foto de Julia Margaret Cameron, además de las que ya vimos, que es, creo, muy interesante, que es esta foto que aparece en pantalla, porque inmediatamente me recordó esa famosa foto de la National Geographic, de la chica con los ojos tan claros y el turbante, ¿no? Sí. Cómo los fotógrafos en el mundo tienen claro que esta mujer es una de las pioneras de la fotografía y trabajan un intertexto con ella, me llamó la atención. Sí, es súper interesante que digamos, los primeros en rescatar la figura de Julia Margaret Cameron fueron precisamente Virginia Woolf y Roger Fry. Un crítico de arte. De arte, amigo de Virginia Woolf y que era, digamos, parte del grupo de Bloomsbury, que está en esa publicación, Victorian Photographs of Famous Men and Fair Women, que es de donde, digamos, surge el ensayo que está acá publicado, que se llama Julia Margaret Cameron, en el cual, bueno, Virginia hace como toda una semblanza de la vida de su tía y un homenaje que yo considero que es encima la versión ensayística de Freshwater. Claro, estos ensayos que aparecen publicados en el volumen donde traducís Freshwater y los ensayos de teatro de Virginia, ¿qué son? ¿Uno sobre Ellen Terry? Uno sobre Ellen Terry que fue escrito pocos meses antes de su muerte, eso es muy llamativo, por no saber griego, a ver qué más, pero no quiero olvidarme de ninguno, por no saber griego, Ellen Terry, está Julia Margaret Cameron, está el de los isabelinos, sobre una obra isabelina. Y creo que eso es todo. Eso es todo. Y a mí, para terminar esta entrevista que me encantó hacerte, igual que me encantó ver la obra, es pedirte un favor. Vos sos, además de directora y dramaturga, actriz, y a mí me gustaría que nos leas algo de Freshwater. Bueno, muy bien. Este es el monólogo de Ellen Terry, que para mí, bueno, hay una historia muy interesante detrás de este monólogo que no estaba escrita, digamos, en la versión del 35. Es una versión es parte de la versión de 1923 y creo que es digamos, la gran compuerta del espectador a la obra, ya que en ese monólogo, por primera vez, digamos, establece otro código escénico que se la parte y se habla directamente al público. Él dirige este monólogo a público y cuenta al espectador de qué se trata este mundo y cuál es su historia y qué es lo que pasó. Y empieza así: ¡ay, Dios, Dios, Dios! ¡Qué ordinario es todo aquí! Nada sucede en esta casa, todo permanece igual. Alguien siempre está durmiendo, Lord Tennyson siempre leyendo sus poemas, la cocinera siempre posa para las fotos, los Cameron siempre están por partir hacia la India y yo siempre posando para señor. Hoy soy Modestia, Modestia en cuclillas a los pies de Mammon, el gran príncipe de la codicia. Si no fuera por su dedo todavía estaría inmóvil. El gran dedo de Mammon todavía no está dibujado. Y claro que señor, con todos sus grandes ideales, no podía dejar pasar semejante catástrofe. Así que bajé y me escapé. Si tan solo pudiera escapar. Nunca imaginé cuando me casé con el señor Watts que mi vida sería de esta manera. Creía que los artistas eran gente tan alegre, siempre vistiéndose y alquilando carruajes y yendo a picnics y tomando champagne y comiendo ostras y besándose entre ellos y, bueno, comportándose como gente divertida. Pero no, señor no puede comer nada más que cartílago de bife picado finamente y molido 2 veces. Toma un vaso de agua caliente a las 9 y se va a dormir con sus calcetines de lana a las 9:30 en punto. En vez de besarme, me regala una rosa blanca todas las mañanas.
Todas las mañanas dice lo mismo. Lo máximo en pos de lo supremo, él en lo máximo en pos de lo supremo. Y claro que así tengo que posar todo el día para él. Todo el día. Todo el mundo dice que debo estar orgullosa de figurar por toda la eternidad en la Tate Gallery como Modesta a los pies de Mammon. Pero supongo que soy un infeliz. Pienso cosas tan terribles. A veces quiero subirme a un escenario y ser actriz. ¿Qué diría, señor, si lo supiera? Y luego cuando estoy vestida así, toda de blanco y en cuclillas bajo el gran dedo de Mammon, se me ocurre cuánto quisiera que alguien se enamore de mí. Y lo que es mucho peor, ahí es tan impronunciable que no puedo imaginarme cómo podré volver a ese trono. Alguien se ha enamorado de mí. Bueno, en realidad creo. Lo máximo en pos de lo supremo. Gracias por venir, María Emilia, y bueno, seguiremos leyendo y representando Freshwater. Ay, sí. Y a Virginia, ¿no? Y a Virginia. Por siempre. Gracias, Irene. Chao.